Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a utilizar algunas cosas que nos son bien interesantes para manejarlos, ¿sí? Sin color. A ver, este yo no lo había usado. Creo que voy a regresar al otro. Sí, aquí está. Aquí está. Bien, cuando vamos a tratar un tema, ¿sí? Que se llama analogías, ¿sí? Vamos a trabajar analogías y vamos a tratar de poder desarrollar algunas cosas, ¿no? Entonces, este tema se llama analogías. Las analogías tienen una característica y esto lo manejamos como una definición. Las analogías decimos como una definición para que lo tengan bien en cuenta, si lo pueden escribir, escríbanlo. Una analogía se dice que si las ecuaciones íntegro-diferenciales de un sistema son similares o iguales al de otro sistema, decimos que los sistemas son análogos, ¿sí? Lo repito otra vez. Por favor. Entonces, se dice que si las ecuaciones íntegro diferenciales de un sistema son similares o iguales al de otro sistema, decimos entonces que los sistemas son análogos. Bien, entonces vamos a hablar de lo que llamamos sistemas mecánicos. Vamos a hablar de sistemas mecánicos que son traslacionales o lineales. Tenemos movimiento en una sola dirección. Entonces hablamos de movimientos, sistemas mecánicos. En los sistemas mecánicos tenemos componentes pasivas y componentes activas. Nos interesan las pasivas, ¿sí? Las pasivas van a ser un resorte, ¿sí? Como los que conocemos, como el de su pluma. Acordémonos que hay resortes de todos tipos. Un resorte puede ser una fricción, ¿sí? Una fricción la consideraríamos, las vemos como viscosas y fricción viscosa y fricción en seco, ¿sí? Si hablara yo de una fricción viscosa, estaría hablando de, si alguien tiene una idea de un amortiguador de un coche, que ahí se genera una fricción viscosa, podríamos decir que serían los valeros, ¿sí? Que tenemos en las flechas donde tenemos movimiento rotatorio, ahí hay una fricción viscosa, ¿sí? Pudiera ser que si nosotros vamos a arrastrar algo y le echamos algo para que no haya tanta oposición, ahí hay una fricción viscosa. Y hablaríamos de una fricción en seco. Si, por ejemplo, ustedes en su casa jalan una mesa, la arrastran, que la van a ir jalando, la van arrastrando, y esa fricción entre el peso de la mesa, las patas de la mesa y el piso, ahí genera una fricción viscosa, ¿sí? Esas son las fricciones. Y tenemos, y tenemos también lo que se llamamos masas, ¿sí? La masa. ¿Alguien tiene una pregunta? Perdón, ¿no? Bien, entonces, la masa, ¿qué es la masa? Lo que pesan los objetos, el peso de un objeto, ¿sí? Entonces, estas tres componentes pasivas, que son el resorte, la fricción y la masa, ¿sí? Son fuerzas resistivas, son las que se oponen al movimiento, ¿sí? Trabajamos con que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces, con esa trabajamos siempre y también tenemos que involucrar entonces a la velocidad, ¿sí?
Entonces haremos un análisis y voy a poner las ecuaciones de estos tres elementos pasivos, ¿sí? Empezaré con la masa, ¿sí? Voy a considerar entonces que yo tengo esto. Bueno, si fuera un dibujo bonito, ustedes lo van a hacer bonito, yo no. Entonces tengo aquí, vamos a suponer en un momento dado que tengo aquí el piso, aquí tengo una pared, ¿sí? Y cuando yo ponga una masa, ¿sí? Voy a tener a lo mejor aquí mi masa. Y le pongo una M. Esto es una masa, ¿sí? Si yo le aplico una fuerza, quiere decir que aplico la fuerza hacia acá. Bueno, vamos a borrarla porque está medio fea. Uy, borré de más. Esta es mi masa y mi fuerza. Aquí le voy a aplicar una fuerza, que esta es en función del tiempo, F de t, ¿sí? Esta es mi fuerza. Cuando yo aplico una fuerza, ¿sí? Entonces lo que voy a tener aquí, a partir de que yo aplico la fuerza desde este punto, voy a tener un desplazamiento, que sería x de t, ¿sí? Tendría x de t. Este es un desplazamiento. Si yo empiezo a aplicar una fuerza, la masa se empieza a mover. Si se empieza a mover, yo tengo un desplazamiento. Si yo analizo el desplazamiento, ¿qué pasa si le saco una derivada al desplazamiento? Obtengo la velocidad, ¿sí? Entonces, cuando él se empieza a mover, según cómo se mueva en función del tiempo, voy a tener aquí una velocidad. Esta velocidad la voy a simbolizar como una U. ¿Por qué lo voy a hacer con una U? Porque después voy a manejar voltaje. Entonces la V la voy a dejar para voltaje, no para velocidad. Entonces la velocidad la voy a simbolizar como una U. ¿Sí? Sería U de t. Si quisiera yo sacar la segunda derivada del desplazamiento, tendría la aceleración. ¿Sí? Que eso es lo que yo vería. Por lo tanto, para estas tres, para esta masa, voy a obtener dos ecuaciones que son las que van de ahí. Quiero que las tengan a la mano para que al final, casi después de la mitad de clase, vamos a usar estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, voy a tener aquí que decimos que f de t va a ser igual a la masa que va a multiplicar al desplazamiento al cuadrado de t con respecto al tiempo. Y aquí tenemos entonces que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces tenemos la masa por la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Esta también la puedo expresar como fuerza F de t igual a la masa, ¿sí? Tengo la masa por la derivada de la velocidad de U de t con respecto al tiempo, ¿sí? Esto es lo que yo voy a tener, ¿sí? Esto es lo que tengo con lo que representamos como una masa. Y eso es todo lo que pesan los objetos. Y que cuando yo lo quiero mover, ¿qué pasa si ustedes quieren mover, por ejemplo, digamos una silla de las que tenemos en la escuela? La jalan relativamente fácil si la arrastramos, habría una fricción viscosa ahí. ¿Qué pasa si quieren mover? No hay mesas en los salones, ¿verdad? Casi. Bueno, a una mesa. Que tengo que hacer un mayor esfuerzo porque la mesa pesa más que la silla. Entonces, ¿quién está oponiéndose al movimiento? La masa.
según la magnitud de la masa es el esfuerzo que yo tengo que hacer. Entonces, por eso las representamos. Entonces, la fuerza, ¿sí? Yo la puedo expresar aquí de dos formas. F de t es igual a la masa por la segunda derivada de desplazamiento con respecto al tiempo, y F de t igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Todo esto lo hacemos con el tiempo. Vamos entonces a estar trabajando con ecuaciones integrodiferenciales, ¿sí? Esto, cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales, trabajamos en el tiempo. Si yo quisiera resolver estas ecuaciones integrodiferenciales que están en tiempo, entonces haría la transformación y las pasaría a Laplace, porque me es más fácil trabajarlo, ¿sí? Por el momento ahorita las vamos a dejar en función del tiempo, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, compañeros? No, profe, todo bien. No, No, profesor. profe, todo bien. Bien, No, les voy a profe. borrar esta para que pongamos la ecuación de la fricción, ¿sí? Entonces, por eso les comenté, vayan escribiendo todo. Al final quiero que tengan su apunte y lo podamos trabajar. Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona una fricción. Voy a tener entonces, otra vez voy a considerar que tengo el piso y una pared. Entonces, así simbolizamos que está en reposo. Si hablamos que está en reposo, ¿qué quiere decir? Que aquí no hay movimiento, ¿sí? Esta parte no tiene movimiento, está en reposo. Entonces, cuando está en reposo, su velocidad es 0, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a poner mi elemento. Voy a tener un resorte aquí. Este resorte yo lo voy a simbolizar ahora como una K, ¿sí? Esta es la constante de proporcionalidad de un resorte. Es una constante proporcional porque hay una constante que va a ser proporcional a la fuerza al desplazamiento que tenemos en un extremo o en ambos extremos. Es la elongación que tengo. Esta corresponde a la ley de Hooke, ¿sí? Hooke, por ahí si lo quieren investigar, alguna vez lo han de haber visto en física, ¿sí? Es de la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, a esto le llamamos, este es un resorte. A ese resorte yo le puedo aplicar aquí una fuerza. Ahora, quiero que no se les olvide esto. Las fuerzas son positivas en el sentido que se aplican, ¿sí? Entonces, aquí yo lo tengo indicado que a este resorte le estoy aplicando una fuerza y lo estoy elongando, lo estoy estirando. Si en un momento dado yo aplico la fuerza hacia acá, donde lo estoy comprimiendo, la fuerza sigue siendo positiva. Entonces, las fuerzas son positivas en el sentido que se apliquen, ¿sí? Entonces, nunca va a tener una fuerza negativa. La fuerza es positiva en el sentido que se apliquen, ¿sí? Entonces, yo aplico la fuerza y voy a tener esto. ¿Qué va a ocurrir entonces? Oye, volví a borrarme esto. Bueno. Aquí tenemos nuestra parte que está en reposo. Aquí teníamos nuestro resortito. Y aquí le aplicábamos la fuerza. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Una vez más, debo tener la consideración de que aquí hay un desplazamiento, ¿sí? Tenemos a x de t. Si hay un desplazamiento, entonces obligado que voy a tener una fuerza, ¿sí? Volví a borrar esto. Esta fuerza la voy a llamar U de t. Entonces, veríamos algo que quiero que quede bien claro. En este punto estoy aplicando la fuerza. Aquí hay otro punto, otro extremo del resorte, pero lo tengo en reposo, ¿sí? Por lo tanto,
lo voy a tener aquí una velocidad 0 y aquí tengo nada más la velocidad que estoy aplicando, ¿sí? Entonces, aquí los voy a considerar. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque después en los ejercicios ambos extremos se me van a mover, pues ya haremos un análisis con más calma. Por el momento vamos a manejarlo así, ¿sí? Entonces, ya tengo aquí aplicado la fuerza, tengo esto. Necesito sus ecuaciones, ¿sí? Voy a poner sus ecuaciones, que son con las que vamos a trabajar posteriormente cuando yo quiera analizar un sistema mecánico que tenga fuerzas, ¿sí? Que tenga, esté compuesto por masas, por fricciones, por resortes. Entonces, tendríamos que para el resorte, ¿sí? El resorte tendríamos que F de T es igual a K, que es la constante de proporcionalidad, ¿sí? Por X de T, ¿sí? Y tendríamos entonces que para este resorte, en función de la velocidad, tendría que F de T es igual a 1 sobre K, ¿sí? Por la integral, ¿sí? De U de T, diferencial del tiempo. Ahora, veamos. K, esta K, es la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, K es la constante. Y me apareció un término que es 1 en K. Esta K, 1 en K, es la compliancia. ¿Sí? Es un concepto que manejamos. K, constante de proporcionalidad, 1 en K es la compliancia. Es como cuando nosotros ponemos a la resistencia, ponemos una R, y casi siempre ponemos a G como 1 sobre R, y eso, ¿cómo se llama cuando es el inverso de la resistencia? ¿Alguien me lo dice? Ustedes que son buenísimos en circuitos. Conductancia. La conductancia, ¿sí? Entonces aquí viene a ser, tengo la constante de proporcionalidad, su inverso es la compliancia, ¿sí? ¿Sí queda claro para todos? Sí, sí, profesor. Sí. Bueno, Sí, profe. vamos a hacer ahora el que nos falta, que es el de la fricción, ¿sí? Vamos a poner el de la fricción, voy a tener ya las ecuaciones de mis 3 elementos pasivos y voy a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Para que vean cómo vamos a ir trabajando con esto, ¿sí? Esto es como que un breve repaso de todo lo que ustedes han visto en física, ¿no? Y en circuitos, más bien que nada en física, ¿sí? Pero que todos los sistemas, cuando yo quiero sacar un modelo matemático, yo debo de basarme en las ecuaciones de las leyes que rigen a los sistemas. En este caso estamos hablando de un sistema mecánico, entonces usamos las leyes que rigen al sistema mecánico. En este caso estamos viendo componentes pasivas. Esto implica que básicamente vamos a obtener una respuesta transitoria hasta que llegue al estado estacionario, ¿sí? Y eso yo lo puedo analizar en tiempo. Por eso nos interesa trabajar en función del tiempo. Entonces, de eso, acabando todo lo de analogías, veremos que son respuestas en tiempo. Y ahí lo trabajaremos, ¿sí? Bien. Entonces, les voy a borrar una vez más este elemento y vamos a poner ahora la fricción, ¿sí? ¿Ya lo copiaron todos, compañeros? De mi parte ya, profe. Ya no sé. Sí, profe, yo también. Bueno, entonces, para ir haciendo todo esto, empezar a hacer, ahorita vamos a ir algo lentos, pero vale la pena, ¿no? Ya después nos iremos un poquito más rápido. Recordemos que esta materia es muy extensa y ustedes lo notan por una razón. ¿Cuántas horas de clase tenemos a la semana en esta materia?
6. 6 horas. Eso implica que el tema es sumamente extenso, ¿sí? Tenemos varios temas, son extensos, es muy matemático, que yo les iré platicando cómo lo usamos esto a nivel ingeniería. Todo esto es una base para trabajar lo que es control, ¿sí? Para hacer controlar una variable o para que son la entrada de hacer automatización, ¿sí? Pero estos son nuestros conceptos básicos o nuestros fundamentos para poder entender esto, ¿sí? Poder entender que todos los sistemas funcionan en el tiempo y la respuesta que tenemos la podemos mejorar o la podemos cambiar a lo que a nosotros nos conviene. Y para hacer ese cambio de esa respuesta en tiempo de algún sistema, entonces lo que hacemos es meter un algoritmo matemático para hacer esos cambios en las respuestas. El meter un algoritmo matemático es lo que hacemos como un diseño de un controlador. Entonces, todas estas matemáticas las podemos pasar a electrónica, ¿sí? Analógica y digital. Analógica para todo lo que son sensores, digital para meterlo en un procesador, ¿sí? Y la regresamos a analógico para poder trabajar potencia, ¿sí? Si es estrictamente eléctrico todo, desde todo el sistema eléctrico, entonces hablaríamos de electrónica de potencia, ¿sí? Pero es entender por qué tengo que analizarlo, por qué tengo que entender, porque yo debo entender qué voy a hacer y para qué me sirve. No lo hacemos nada más porque, pues vamos a ver que se oye bonito, o con esto puedo reprobar a un montón de alumnos. No es el objetivo es que aprendan algo, que estos conceptos nos van a servir más adelante, ¿sí? Y los podemos utilizar y nos va a servir muchísimo. Ahora vamos a utilizar aquí, voy a representar así una fricción, ¿sí? Esto sería mi fricción, que al otro no le puse. Esto sería mi fricción y voy a representarlo como un amortiguador, nada más. Entonces, si yo tengo este amortiguador, yo voy a tener una fricción viscosa, quiere decir que aquí adentro hay una fricción entre estos elementos. Si es un amortiguador, tengo aceites, ¿para qué? Para que evitar que esté oscilando, ¿sí? Pero si no, puede ser lo que el concepto de arrastrar algo en el piso y ahí hay una fricción. Esta fricción la vamos a indicar, ¿sí? Como una D. En los libros, en algunos textos, aquí viene como una B, ¿sí? B de burro, ¿sí? Entonces, esto va cambiando según las aplicaciones y según los textos, según los autores en los libros, ¿sí? Bien, entonces, aquí aplico mi fuerza. Aquí tendría mi fuerza. Yo diría, este es F de T. La fuerza es positiva en el sentido que se aplica. Quiere decir que esto lo puedo elongar o lo puedo comprimir. Siempre puedo hacer eso, si es que me lo permite. El transitorio es desde aquí, desde que si yo lo estoy elongando, lo voy a abrir hasta que ya no se puede estirar más. Cuando llegó al máximo, decimos que está en estado estacionario, ¿sí? Y ya pasó todo el transitorio. Si yo lo comprimo hasta que ya no se pueda mover porque llegó al límite, entonces ahí termina el transitorio, estamos en un estado estacionario, ¿sí? Bien, entonces, volvemos al punto. Tenemos aquí un desplazamiento, mi x de t, ¿sí? Toda esta nomenclatura la tenemos que poner en los ejercicios, ¿sí? No es nada más para que sea bonito, porque de todos modos mi dibujo está feo, pero espero que el de ustedes esté muy bonito. Ya tenemos la velocidad y el desplazamiento. Tengo que poner sus ecuaciones con las cuales se rige este sistema, ¿sí? Entonces, cuando yo veo ahora que aquí tengo mi fricción, yo voy a tener que F de T va a ser AD, ¿sí? Que tengo aquí la fricción por dx, x de t, con respecto al tiempo. Y también voy a tener que para la velocidad, esto es d por q de t, ¿sí? Así lo tendríamos. Estas son las ecuaciones que tenemos y que vamos a estar utilizando
para sistemas mecánicos traslacionales, que se están trasladando de un lado a otro. Es un movimiento lineal, ¿sí? Entonces, esto es lo que vemos. Traslacional, que se está trasladando de un lado a otro en una sola línea, ¿sí? Y este es para mis sistemas mecánicos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, compañeros? Bien, vamos a ver qué más podemos sacar de aquí. Ya tengo estas ecuaciones, las podemos manejar aquí. Espero ya las hayan escrito todos para que las tengan a la mano y ahorita las vamos a utilizar, ¿sí? ¿Ya les puedo borrar esto? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien, el hecho de que ahorita no lo voy a tener todo junto es porque quiero que ustedes lo anoten, porque después posteriormente vamos a estar trabajando con esto y pues nosotros aprendemos por repetición y cuando lo escribimos se nos queda más en la mente qué estamos haciendo, ¿sí? Por esa razón quiero que lo hagamos ahorita. Sí, posteriormente me voy a ir muy rápido en muchas cosas, pero ya vamos a utilizar muchos conceptos. Todo esto que vamos a ver en analogía lo voy a utilizar después para hacer sacar funciones de transferencia. Después lo voy a utilizar para hacer un análisis de estabilidad, que son estas mismas ecuaciones que vamos obteniendo. Después en ese análisis de estabilidad voy a hacerlo por un criterio que llamamos de root. Luego lo voy a cambiar, meter en lo que llamamos lugar geométrico de las raíces, que me va a dar un análisis muy fuerte de lo que son polos y ceros. Y luego trabajaré con diagramas de Bode para ver los desfasamientos, cómo se me desfasa la salida con respecto a la entrada, pero ya que puedo ver el desfasamiento total y en qué me afecta, ¿sí? Eso me permite tener una idea de qué está pasando en los transitorios, qué está pasando con las ganancias y qué está pasando en el estado estacionario, ¿sí? Para tomar después criterios. Bien, les voy a borrar esto, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio y que de esas ecuaciones me interesa mucho después trabajarlas, ¿sí? Pero esas las van a tener ustedes en su cuaderno y de ahí voy a hacer una tabla de analogías con las cuales vamos a trabajar para hacer los primeros ejercicios. Tal vez con segundo o tercer ejercicio ya se acuerden bien de las ecuaciones mentalmente y no necesiten de la tabla, pero por el momento van a usar su tablita que la van a tener que ser bonita para ustedes, ¿sí? Voy a borrar todo esto para poder hacer el ejercicio. Recuerden que se vale preguntar todo, ¿eh? Para eso estoy, para que ustedes hagan las preguntas de todo lo que manejamos aquí. Bien, voy a poner aquí otra vez, voy a suponer que aquí hay una pared, esto está en reposo, no hay velocidad cero, y aquí tengo todos mis sistemas. Voy a tener entonces, aquí, voy a poner una masa. ¿Sí? Aquí tengo mi masa. La ponemos aquí, decimos, esta es una masa, le ponemos la M, y luego le voy a poner un resorte. Lo conecto aquí, le voy a poner aquí un amortiguador. Y después le voy a aplicar una fuerza aquí. Ya tenemos la fuerza, ¿sí? Tenemos entonces que aquí tengo acá, que es la constante de proporcionalidad, y tenemos aquí a D, que es la fricción, ¿sí? ¿Qué más tengo que analizarle para este ejercicio? ¿Cómo es su desplazamiento? Entonces aquí tendríamos que indicarle a X de T. Le indicamos aquí X de T. Ya sabemos que aquí hay un desplazamiento, entonces también se me debe de generar una velocidad. ¿Sí? Ya tenemos nuestra velocidad, ya tenemos esto. Y bueno, pues creo que se va a ver
relativamente sencillo, ¿no? Voy a poner las ecuaciones de este sistema, ¿sí? Veo aquí esta masa, las masas son indeformables. No se deforman las masas. Quiere decir que tengo el mismo desplazamiento y la misma velocidad en cualquier punto de la masa. Estas no se me deforman. ¿Qué sucede con el resorte y la fricción? Que conforme aplique la fuerza se van deformando. Se va estirando este también se va moviendo, pero me va generando una fricción. Entonces, sabemos que la fuerza total es igual a la suma de las fuerzas que se oponen al movimiento. Las fuerzas que se oponen al movimiento son fuerzas resistivas, se resisten al movimiento, ¿sí? Y las ponemos con signo negativo. Entonces, la suma de todas las fuerzas debe ser igual a 0. Por lo tanto, voy a poner la ecuación. Si yo pongo la ecuación, puedo decir entonces que f de t, como la voy a poner en el primer miembro de la ecuación, este signo positivo, y todo lo que ponga del otro lado lo puedo poner positivo. ¿Por qué razón? Si yo lo igualo a 0, entonces tendría f de t menos todas las fuerzas resistivas igual a 0, ¿sí? Entonces voy a poner las ecuaciones del movimiento conforme los voy a analizar. Voy a analizar de aquí hacia acá, de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo primero que tengo? La masa, ¿sí? Entonces, tendríamos aquí la masa. ¿Alguien me dice cuál es la ecuación de la masa en desplazamiento? ¿Cómo quedaría? Es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Así es, la segunda derivada es con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, aquí tendría dt al cuadrado. Ahora, tengo que sumarle la otra fuerza resistiva, es K, ¿sí? Que es el resorte. ¿Cómo sería su ecuación? Sería K. ¿Y qué más? X de T, ¿no? X de T, ¿sí? Sería X de T. Perfecto. Ahora, más, me quedaría entonces esta fricción. La fricción entonces me va a quedar como D. ¿Y qué más? Diferencial de X por el tiempo, sobre el tiempo. ¿D por qué? ¿Cómo me dijo? Perdón. De X sobre dt. La diferencial de X con respecto al tiempo. Sí. Perfecto. Ya puse las ecuaciones. Estas ecuaciones, esta ecuación que tengo aquí, representa este sistema. Sencillo, pero me lo representa, ¿sí? Ahora lo voy a poner en función de la velocidad. Si lo pongo en función de la velocidad, ¿sí? ¿Cómo va a quedar? La masa. ¿La masa cómo queda? Va a ser por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Así me quedaría. Ahora ya está en función del tiempo, más tendría el resorte, entonces este me quedaría como K. ¿K por qué? No es cierto. ¿Cuánto quedaría? 1 sobre K, ¿no? Por la integral de 1 acá. velocidad. Hablaríamos de la compliancia. 1 sobre K por la integral de U de T por la diferencial del tiempo. Más, ¿qué faltaría? El último elemento sería la fricción Por UDT. por UDT. Perfecto. Ya tengo las ecuaciones que puedo sacar de este sistema, unas para el desplazamiento y las otras para la velocidad, ¿sí? Yo sé que ustedes son bien buenos para hacer circuitos eléctricos, ¿sí? Entonces voy a tener un circuito eléctrico y voy a tener aquí un voltaje, un VDT, y voy a tener entonces tres elementos, una resistencia, voy a tener un capacitor
y voy a tener una bobina. En estos elementos, yo voy a tener entonces que aquí, ¿qué hay? Una corriente. Una corriente de T, en función del tiempo, ¿sí? Sabemos entonces que aquí hay una resistencia, aquí hay una capacitancia y aquí hay una inductancia. Ustedes, que son bien buenos para todo esto, ¿sí? ¿Cuál sería su ecuación de este sistema? B de T. Si tengo B de T, ¿cuál es la ecuación de la resistencia cuando quiero sacar el voltaje de una resistencia? La resistencia por I de T. Resistencia por I de T. R por I de T. Perfecto. ¿Cuál sería entonces? Voy a sumar, aquí tengo una malla, ¿sí? La capacitancia, ¿cómo sería? Que es la susceptancia, ¿no? La susceptancia es 1 en C Por la integral del voltaje. de I de T con respecto al tiempo, ¿sí? Y luego tendríamos por último la inductancia. ¿A qué es igual la inductancia? Ay, perdón, faltó un signo. Nos faltó el signo más. Más mi inductancia, ¿por quién? La derivada de la corriente. La derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿verdad? Como yo sé que siguen siendo ustedes bien buenos para todo esto, yo voy a tener ahora una fuente de corriente. Y aquí tengo I de T. Y voy a tener mi resistencia. Voy a tener aquí un capacitor. Y aquí voy a tener una inductancia. Sabemos, ¿sí?, que aquí sería uno en R, uno en C y uno en L. La conductancia, la susceptancia y la invertancia, ¿sí? Entonces, pero voy a manejarlas por el momento. Recuerden que va a ser por el momento, pero no hay que olvidar el concepto. Perdón, este no era. Este es la resistencia, este es la capacitancia, este es un inductor, pero que en ecuaciones tendría conductancia, susceptancia e invertancia, ¿sí? Entonces voy a sacar sus ecuaciones I de T. Y entonces, ¿a qué es igual esta ecuación? Ahora, ¿a qué es la resistencia que tengo aquí? Que sería la conductancia. ¿Cómo es ecuación? Sería la conductancia por el voltaje. 1 en R, ¿sí?, por B de T. Ops. No borro de más, que siempre estoy borrando de más. Por B de T, ¿sí? Luego, ¿qué tendríamos? Más. Tendríamos C, la capacitancia, La derivada del voltaje. por D, B de T, con respecto al tiempo. Y por último tendría más, donde está la inductancia, y tendría que 1 en L, que es su invertancia, por la integral de ¿quién? De B de T. Por dt. Esos son sistema mecánico por mallas y por nodos, ¿sí? Aquí tengo las dos ecuaciones de sistema mecánico, aquí tengo las ecuaciones para mallas y ecuaciones para nodos. Observen las ecuaciones, ¿sí? Obsérvenlas bien. ¿Qué me pueden decir de esto?
¿Son muy parecidos? Similares. Y si son similares, ¿qué puedo decir? ¿Que son sistemas análogos? Son sistemas análogos, ¿sí? Yo voy a tener sistemas análogos. Esto me dice que al sistema mecánico yo lo puedo pasar al sistema eléctrico. Lo puedo pasar al sistema eléctrico y ponerlo como mallas o ponerlo como nodos. ¿Por qué lo queremos pasar a un sistema eléctrico? Porque se supone que nosotros que estamos aquí en comunicaciones y electrónica entendemos mejor el funcionamiento de un circuito eléctrico que de un sistema mecánico. Entonces, si son análogos, quiere decir que son similares. Entonces yo puedo entender mejor el funcionamiento del sistema mecánico analizándolo como un circuito eléctrico, ¿sí? Esa es la razón de hacer una analogía. ¿Preguntas, dudas, compañeros? No, profe. ¿No? Bien. Vamos a ver qué va a pasar con esto, ¿sí? ¿Qué podemos entonces hacer? Puedo hacer una tabla de analogías, ¿sí? Puedo hacer una tabla de analogías y voy a poner aquí, en un momento dado, lo que puede decir, mira, aquí voy a tener mi sistema mecánico. Ese es mi sistema mecánico. Y por acá voy a tener todo lo que es el sistema eléctrico. Espero ustedes lo hagan bonito, no como yo. En un lado tengo mallas. Y aquí tengo nodos. Bien. Voy a hacer una tabla de analogías. Voy a ver f de t. Aquí tengo f de t. Ponemos aquí a f de t. En mi sistema eléctrico yo tengo la fuerza, ¿sí? Entonces estoy hablando de que es la variable independiente. Si es la variable independiente es la que está excitando al sistema, ¿sí? Si estoy excitando al sistema, yo voy a tener que ver quiénes son análogos. Si yo lo veo aquí, veo que la fuerza es análogo en mallas al voltaje, porque voltaje es el que excita al sistema eléctrico. Y que en nodos es la corriente, porque la corriente es la que existe al sistema eléctrico como nodos, si hago un análisis de nodos. Entonces, yo voy a tener que para mallas, tengo una analogía con BDT. ¿Sí? Y aquí tendríamos a IDT. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, compañeros? Acuérdense que pueden preguntar todo lo que tengan dudas. Variable independiente, la que está en el primer miembro de la ecuación, f de t para el sistema mecánico. Cuando hago el sistema eléctrico en mallas, quien excita el sistema es la variable independiente y es BDT. Para nodos, quien excita el sistema es la corriente y es IDT. Entonces, si yo estoy poniendo, yo lo veo aquí, esta ecuación, esta f de t es análogo a BDT y es análogo a IDT. Por eso, cuando yo analizo que el sistema mecánico y para el sistema eléctrico yo tengo que el voltaje es análogo a la fuerza, la corriente es análogo a la fuerza, ¿sí? Lo veo como mallas y nodos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, dudas? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Entonces, yo tengo aquí una variable dependiente, ¿sí? Tenemos variables dependientes. Tengo a x, tengo a u, ¿sí? El desplazamiento es dependiente de quién, de la fuerza, cómo se aplique. ¿Qué tanta fuerza es? ¿Cuánto se desplaza? ¿Sí? ¿Qué tanta velocidad es? ¿Cuánta fuerza tengo aplicada? Para voltaje, ¿cuánta corriente tengo? Depende del voltaje, por eso es dependiente del voltaje. ¿Cuánto voltaje tengo aquí en nodos? Pues depende de cuánta corriente. Por eso hablamos de variables dependientes. Estas dependen de
la variable independiente. La variable independiente es la variable que excita al sistema, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a manejar esta. Aquí ya metí a la velocidad, al voltaje y a la corriente, ¿sí? Aquí ya tengo voltaje y corriente, ¿sí? Y que los estoy viendo que están en función de la velocidad. Voy a manejar el desplazamiento, que es x de t. Entonces digo, bueno, ¿a qué corresponde x de t? Si yo lo veo a x de t, ¿sí? Y la variable dependiente para el sistema mecánico es x. Para nodos, para mallas, perdón, ¿quién es? Vendría a ser I de t, ¿sí? Y para la velocidad sería P de t. Perdón. Esto va a ser U de t, perdón, voy a poner U de t, no X de t. Es U de t. U de t. Entonces, ¿cuánto voy a tener aquí? Para la velocidad. Aquí depende, la velocidad, ¿sí? ¿A quién es análogo para mallas? A I de t. ¿sí? I de t. I de t, sí. Esta es la variable dependiente para la fuerza, ¿sí? La velocidad. Ahora, la corriente es dependiente del voltaje. Si estoy hablando de mallas, entonces aquí es I de t. Luego, voy a tener aquí para nodos que la variable dependiente es la corriente. ¿De quién depende la corriente? El voltaje, ¿sí? Entonces aquí tenemos B de t. ¿Sí? Si quisiera ver el desplazamiento x de t, que realmente no vamos a usar esta ecuación, pero vamos a decirlo. ¿De quién serían las mallas? Si ven la ecuación, por ahí, alguna vez la han de haber manejado, este es Q de t, que es la carga. ¿Sí? Y para lo que serían nodos, manejamos lo que es lambda. Lambda de t. Lambda de t es flujos de eslabonamiento. ¿Sí? Con voltaje yo puedo obtener la carga. ¿Sí? Con corriente obtengo el flujo de eslabonamiento. Si nos acordamos la ley de Ohm, perdón, la ley de Ampère, ¿sí? La ley de Ampère dice que cuando una corriente circula por un conductor, induce una fuerza electromotriz alrededor de él. Pero cuando manejamos la ecuación de la ley de Ampère como una trayectoria cerrada, decimos que la corriente en una trayectoria cerrada induce líneas de flujo alrededor de él. Esas líneas de flujo es campos magnéticos, ¿sí? Y eso es lo que conocemos como flujos de eslabonamiento. ¿Por qué? Porque si yo hablo de una trayectoria cerrada, aquí, y aquí pasa una corriente, ¿sí? Entonces lo que yo voy a observar es que hay líneas de flujo que se generan alrededor de él, que son los campos magnéticos. Así funcionan los transformadores, los motores, que es lo que vemos en máquinas eléctricas. Lambda me representa líneas de flujo. Eso lo vemos por la ley de Ampère, ¿sí? Para una trayectoria cerrada. Y esa, en fundamentos de máquinas eléctricas, cuando hicieron análisis de la ley de Ohm magnética, esto debe haber quedado bien claro, ¿no? Que para una trayectoria cerrada vemos nada más líneas de flujo alrededor de él. Para una trayectoria en un conductor vemos un campo electromagnético alrededor de él cuando estamos en un cable y está circulando corriente, pero que no es una trayectoria cerrada. De hecho, para una trayectoria cerrada, acuérdense que nosotros a la integral le ponemos esto para indicar que es una trayectoria cerrada. Y así analizamos la ley de Ampère. Entonces, estas son líneas de flujo que nosotros podemos analizar y podemos trabajar. ¿Preguntas hasta aquí, compañeros? Bien, si no hay preguntas, vamos a seguir con esto, ¿sí? Vamos a ver entonces las componentes pasivas. ¿Qué pasaría con las componentes pasivas? Vamos a ver qué es la masa. La masa. La masa, aquí la tengo. La vamos a ver en función de la velocidad, ¿eh?
¿A quién es análogo la masa para mallas? Ahí están mis 3 ecuaciones. ¿Cuál es similar? A la resistencia. In- La inductancia. Vean, ecuación, ¿sí? Ah. Esta ecuación es análoga a esta, es similar. Vean, M por du de T, L por di en dt. Ah, esta es una derivada y esta es una derivada. Entonces estas son similares, ¿sí? Entonces decimos que a quién va a ser análogo. Perdón, la masa, ¿quién es análogo? A la inductancia, ¿sí? Aquí tengo a la L, que es una inductancia. Manejo una inductancia. Ustedes pónganlo completo, por favor, una inductancia. Bueno, sí lo pongo, para que no digan. Ahora, ¿a quién es análogo en mallas? En nodo sería la capacitancia. Sería a la capacitancia. Ah, entonces, ¿qué hice? Escribe. ¿Quieres escribir? Ah, ok. Que a ti no te quiero a ti. Bueno, a esta que no quiere escribir esta cosa. Se niega. Bueno, aquí a la capacitancia, ¿sí? Entonces, veríamos entonces que aquí es así, capacitancia. Bueno. Y luego vamos a la siguiente. Tenemos ahora lo que sería nuestro resorte, ¿sí? Para nuestro resorte, ¿a quién tenemos? Tenemos a este. ¿A quién es análogo? A este son iguales, es una integral, y a este, ¿sí? Estos 3 son análogos, ¿sí? Uno en K por la velocidad con respecto al tiempo, uno en C por la integral de la corriente, uno en L por la integral del voltaje. Entonces, para un resorte que tendríamos aquí acá, ¿a quién es análogo en mallas? Aquí. ¿En A una, capacitancia? a una susceptancia, ¿sí? Pues vamos a poner C. Pero tengan en claro que es una susceptancia por la ecuación, ¿eh? Ya tenemos aquí. ¿A quién es análogo para nodos? A una invertancia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una compliancia, aquí tenemos una susceptancia y aquí tenemos una invertancia, ¿sí? Que lo vamos a indicar por el momento como una L, pero que quede bien claro que en la ecuación, aquí hablamos de una compliancia, aquí hablamos de una susceptancia y aquí hablamos de una invertancia por la ecuación como está. Es el inverso de la constante de proporcionalidad. Tengo el inverso de la capacitancia y tengo el inverso de la inductancia. ¿Sí queda claro? Hagan una nota con respecto a esto, que lo estamos poniendo así, pero que esto debe ser una compliancia, una susceptancia y una invertancia. ¿Sí?
Esta quiero que la hagan así en una hoja pequeña. No necesita hacer, pero la vamos a usar mañana para que rápido me digan a quién es análogo, ¿sí? Para sacar unas analogías. Por último, ¿quién nos quedaría? La inductancia, ¿verdad? Que en este caso sería la fricción, ¿sí? Si hablamos de la fricción, ¿sí? Entonces, ¿quién es la fricción? ¿A quién es análogo? Ah, pues donde tengo una derivada. Ah, tengo aquí una derivada, ¿sí? Y aquí tengo, no es cierto, estoy en un completo error. Estaríamos hablando entonces de la fricción, que es esta, perdón. ¿A quién es análogo? A esta. ¿Y a quién más? A esta. Estas ecuaciones es derivada por una variable, un parámetro por una velocidad, un parámetro por una corriente, un parámetro por ¿quién? Por un voltaje, ¿sí? Entonces, ahora ya tengo la fricción. Si tenemos la fricción, entonces vamos a tener AD. ¿A quién es análogo en mallas? Resistencia. A la resistencia. Aquí tenemos a R. Aquí está mi resistencia. ¿Y a quién es análogo en nodos? A una conductancia, ¿sí? Ponemos 1 en C. Aquí se lo, perdón, 1 en R. Y aquí se vamos a poner conductancia. ¿Dudas, compañeros? No, profe. No, profe. No. ¿No? Bien. Esto es lo primero que debemos de entender por qué podemos hacer una analogía. Y lo que les comentaba al principio. ¿Cómo puedo decir que es una analogía? ¿Quién me puede decir qué es una analogía ahora? ¿Quién me puede definir por qué puedo decir que hay sistemas análogos? Porque tienen términos en común. Similares. ¿Y qué les dije hace rato? Espero lo hayan escrito. Si no quieren, se los vuelvo a decir y ya como un dictado y lo escriben. ¿Qué les di de definición de una analogía? De que se dice que las ecuaciones integrodiferenciales de un sistema con respecto al otro son similares o igual. Y se dice que este sistema es análogo. Exactamente. Y si vemos, las ecuaciones son similares, ¿sí? Quiere decir que los sistemas ahora son análogos. ¿Alguien más? ¿Quieren que les diga otra vez la definición? ¿No? Bien, vamos a dejarlo por hoy aquí porque mañana nos toca hacer ejercicios ya con esto. Entonces, por favor, esta tablita la hacen bien, la tienen a la mano, y lo que se aprenden ya las analogías, ya después se las van a saber de memoria, entonces ya no va a haber ningún problema. Pero por el momento, para mañana sí necesito que la tengan, que la desarrollen bien y que la pongan. No olvidar que dijimos que esto es compliancia, 1 en K, esto es susceptancia, 1 en C, invertancia, 1 en L. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces, que tengan un buen día, cuídense mucho. Mañana empezamos a hacer ejercicios de esto. Esto ya va a venir en el examen, ¿sí? Gracias, profe, igualmente. Hasta mañana, profe. Mañana, Mañana, profe, nos vemos. mañana,